Decía entonces, dado que la presión venosa, o sea, en las venas, es bastante baja, a veces se complica un poco la circulación de las venas. Pero bueno, lo solucionamos nosotros con la contracción muscular, con esa pequeña contracción que sufren las mismas venas, que hacen las mismas venas. Y decía, hay otro factor que ya vimos, y lo vamos a recordar, y eran las válvulas, que evitan el reflujo. ¿Dónde están las válvulas? En las venas, en la parte interna, por supuesto, de las venas. Y no tenemos una sola, sino que tenemos varias válvulas a lo largo de todas las venas. Y para eso nos va a ayudar otra vez este dibujito. Este dibujito. ¿Sí? La sangre tiene que subir todo a lo largo, no sé, de esta gran vena, no sé, femoral o cualquiera. ¿Sí? Entonces, la sangre tiende a subir, pero la fuerza de la gravedad la tira para abajo. Y para eso están las venas. Para que si por algún motivo la sangre quiere bajar, la válvula se va a cerrar y va a impedir que la sangre retorne. Entonces, las contracciones, los movimientos y demás hacen que la sangre vaya para arriba. Y la válvula se abre para arriba y la sangre fluye. Y otra vez, si la fuerza de la gravedad tira la sangre para abajo, la válvula se cierra y evita el reflujo. Entonces, esas válvulas, que se llaman válvulas semilunares, son súper importantes y están en las venas. ¿Por qué no en las arterias? ¿Por qué no hay válvulas en las arterias? Interesante la pregunta. Y tiene que ver con lo que... Por el tema del impulso que tiene. Bien, exacto. Con el tema de la presión, ¿no? El impulso. La presión, sí. En una arteria hay mucha presión, o sea, hay tanta presión que la sangre va en un solo sentido, no hay forma que la sangre retroceda. Ni siquiera la sangre que tiene que ir a la cabeza. O sea, acá está también la fuerza, o sea, pensemos que estos son arterias, ¿no? Supongamos que son arterias. La sangre va para arriba acá por una arteria, vamos a poner las arterias, como corresponde acá. Va hacia arriba por arterias y la fuerza de la gravedad tira para abajo. Pero la fuerza de la gravedad no le gana, ¿sí? Porque esta sangre, como dijo Guillermo, va para arriba con mucha fuerza, mucha presión, mucho impulso. Entonces, bueno, no hay forma que baje y por eso no hay válvulas. En las arterias no hay válvulas. Bien, y nos queda por último, bueno, ya que estamos acá con este dibujo, o el de abajo, que es de arterias, y la otra son venas. Está en la fotocopia de ustedes, en la fotocopia no, el PDF. Y lo mismo que pasaba con los huesos y con los músculos, traten de recordar algunos nombres de arterias. Algunas probablemente ya las conocen porque hablaron del pulso, ¿no? De controlar el pulso. Habrán hablado, por ejemplo, de la arteria radial, ¿sí? O la arteria axilar, probablemente la hayan mencionado, la femoral, o sea, arterias muy famosas algunas, y algunos nombres, justamente esos que mencioné, la radial, la cubital, es fácil, digamos. Pensemos en qué huesos hay acá, ¿no? En el antebrazo, ¿se acuerdan? Seguramente el radio y el cúbito, y por eso las arterias se llaman radial y cubital, porque están relacionadas con esos huesos. La arteria femoral hace relación al fémur, o sea, está ahí cerca del fémur, ¿no? Lo mismo la arteria tibial, está cerca de la tibia. La braquial, porque está en el brazo, la axilar, porque está cerca de la axila. Entonces, algunas arterias no vamos a tener problema en recordar sus nombres porque están en una zona como la facial, por ejemplo. ¿Dónde está la arteria facial?
Y bueno, en la cara. Acá. ¿Sí? Digo, por ahí no sabemos exactamente si acá o un poquito más afuera, pero está en la cara. Bien, entonces, esas cosas las tenemos que conocer, especialmente con algunas, por ejemplo, donde controlamos el pulso, etc. Y lo mismo pasa con las venas. Ahí vamos con las venas. Van a ver que muchas venas tienen el mismo nombre que las arterias. ¿Sí? La cubital y la radial, por ejemplo. Se llaman igual que las arterias. Nada más que estas son venas. Bueno, la pulmonar, que ya la habíamos visto, ¿no? Hay una arteria y una vena que se llaman pulmonar. Hay una arteria y una vena femoral, que acá la vemos. Entonces, tratemos de recordar algunas. ¿Sí? Algunas son más famosas que otras. La yugular, qué sé yo, la cava, la vena cava, es fundamental acordársela. La subclavia, que la volvemos a ver cuando veamos el sistema linfático, subclavia. Subclavia porque está debajo de la clavícula, subclavia. Hepática, bueno, estoy viendo acá algunas famosas, digamos, y es fácil recordar, a eso me refiero. Hepática, ¿con qué órgano está relacionado? La vena hepática y la arteria hepática. Hígado. Con el hígado. Con el hígado. Así como la renal con los riñones. Con los riñones. Entonces, está bueno poder recordar. Otra vena muy famosa es la safena. Por ahí le escucharon hablar de la vena safena. Por ahí, si tenemos tiempo, en un ratito hablamos un poco del uso que se le da a esa vena, esta vena safena, para un tipo de cirugía cardíaca. Cardiovascular. Exactamente. De hecho, ahora, porque ya prácticamente teníamos más o menos todos los temas. A ver qué me quedó. Bueno, vayan pensando si tienen alguna duda, algo. Esto ya lo vimos. Ah, no, sí, nos quedan los capilares. Hablar un cachito de los capilares. Capilares que dijimos que acá están los capilares. Que son los últimos vasos sanguíneos. Hay, en el sistema circulatorio tenemos el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Sí? Corazón y vasos sanguíneos. Dentro de los vasos sanguíneos tenemos venas, arterias, capilares. También, de acuerdo a cada libro, a cada autor, tenemos otros vasos que ahora los vamos a mencionar, bueno, que están acá, en realidad que acabo de verlos acá, que son las arteriolas y las vénulas. Bien, entonces, vamos a analizar un poco esta imagen, pero esto que vemos acá es esto otro que vemos acá. A ver. Ahí déjenme buscar una imagen. Acá. No, acá tampoco. Bueno, no sé, no me gusta ninguna de estas. Vamos a quedarlo con esta. Me está masticando el cuaderno. Bien, acá tenemos una gran arteria que es la arteria aorta. ¿Sí? Y acá también tenemos otra arteria que es la arteria pulmonar. ¿Sí? Si miramos, vamos a mirar esta, por ejemplo. Esta está ramificada, ¿sí?, en arterias más pequeñas, en la pulmonar, está ramificada. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, mencionamos hace un ratito cuando vimos todas las otras arterias. No sé, la arteria hepática, que era una de las que, bueno, no. Sí, la arteria aorta, vamos a darle zoom, ahí. La arteria aorta que viene por acá se ramifica y una arteria, no lo dicen no sé dónde, pero una arteria que va al hígado es la arteria hepática. ¿Sí? Y las arterias renales que van a los riñones. Son ramificaciones. Entonces, la arteria aorta es de un grueso calibre, muy grueso. Las arterias renales
y hepática, por poner un ejemplo, son arterias un poco más delgadas. ¿Sí? Tienen un calibre un poco menor. Pero ¿qué pasa con esas arterias? La renal o la hepática. Si prestamos mucha atención a este dibujito, con un poco de imaginación, fíjense que esta es la arteria renal, ¿sí? Que estoy marcando acá, y esa arteria, no sé si se llega a ver, yo lo veo, pero no sé si ustedes, esa arteria se subdivide, ¿sí? En varias partes, ¿sí? Varias ramificaciones, lo mismo que esta que viene por acá, que probablemente sea la hepática, también se subdivide. ¿Bien? Entonces, la arteria en sí es esta que viene acá, esta es la arteria, y estas que son pequeñas subdivisiones, algunos las denominan arteriolas. Arteriolas, que está acá. ¿Sí? Por eso este dibujito nos muestra una arteria acá gruesa y su subdivisión, que es un poquito más finita, es una arteriola. O sea, una arteriola, otra arteriola acá y otra arteriola acá. ¿Bien? O sea, profe, es la parte intermedia entre arteria y capilar. Exactamente. Es algo más delgadito que una arteria, pero más grueso que un capilar. Tal cual. Y ahora vienen los capilares, como ven acá. Porque la arteriola también se sigue subdividiendo. Esta arteriola se subdivide en 2, en 3, en 4, ¿sí? Varias subdivisiones y se hace, como vos decís, se transforma en capilares. O sea, venimos de lo más grueso, que es la arteria, más fino arteriola y más fino capilar. Muy importante. O sea, muchas cosas importantes. Primero, acá, en estos espacios blancos, hay células. ¿Sí? Acá, recuerden, está lleno de células, que es a donde llega la sangre. La sangre llega a las células, del cerebro, del hígado, de lo que sea. ¿Qué pasa? Por acá viene sangre oxigenada. ¿Sí? Por esta arteria viene sangre oxigenada. Por acá, por la arteriola, viene sangre oxigenada. Por el capilar viene sangre oxigenada. Sangre oxigenada, sangre oxigenada, sangre oxigenada. Y por acá, ¿qué sangre viene? Acá, al final de este camino, acá, sangre O2, oxígeno. Y acá, sangre carboxigenada. Carboxigenada. O sea, ¿qué pasó ahí en el medio? CO2. Fíjense una cosa muy importante, y esto también es interesante porque a veces hay confusiones con esto. Fíjense el recorrido, ¿no? De la línea verde que dibujé, que era muy finita. Voy a dibujar otra. Fíjense que la sangre no sale del vaso sanguíneo. Viene por la arteria, viene por la arteriola y va a seguir por los capilares. Yo sigo un capilar y sigue, el capilar sigue. Sigue el capilar, nada más que cambia de color, pero es el mismo capilar. ¿Sí? No es que hay otro capilar. A lo que voy es, si esta es la célula, ponerle que el mate sea la célula, no es que hay una arteria que entra a la célula y sale una vena. ¿Sí? Es la misma. Es la misma que pasa, es el mismo capilar, el mismo vaso sanguíneo que pasa y se pone en contacto con la célula. El asunto es que justo acá, como dije antes, justo acá está lleno de células. Está lleno de células. Entonces, cuando la sangre pasa por acá, le deja el oxígeno a esas células y las células liberan el dióxido de carbono. O Por sea, eso perdón sí, que sí. me meto. Es el intercambio gaseoso entre las células a lo que se le llama hematosis. Ojo, ojo. La hematosis, o sea, está bien que es un intercambio gaseoso, pero la hematosis es en los alvéolos. Pero, Es lo o mismo sea, que la hematosis.
Sí, Lo mismo que la hematosis, pero al revés. Porque en la hematosis, el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre. Y el dióxido de carbono va de la sangre a los alvéolos. Y acá es al revés. Acá el oxígeno que está en la sangre pasa a las células. Y el dióxido de carbono que está en las células pasa a la sangre. O sea, es como la hematosis, pero al revés. A este proceso se lo denomina muchas veces respiración interna. ¿Sí? Es el momento en que las células se oxigenan. ¿Sí? Las células están recibiendo oxígeno. El oxígeno que traía la sangre. Y por eso cambia de color. O sea, acá ya hablamos un poco del color de la sangre, ¿no? Pero por eso se la representa con dos colores distintos. Porque acá esta sangre es oxigenada, pero deja de ser oxigenada. Y repito, no es que entra por un capilar y sale por otro. No, es el mismo capilar. El mismo capilar, pero cambia la composición. Como está en contacto con la célula, simplemente cambia la composición. Deja de tener oxígeno y ahora pasa a tener dióxido de carbono. Entonces, esa es la función fundamental de los capilares. Y también, como dijo Guillermo, ese proceso, pero al revés, ocurre en los alvéolos. En los alvéolos le decimos hematosis y acá le decimos simplemente intercambio de gases o respiración interna, como quieran. Y eso lo hacen los capilares. ¿Qué son los capilares? Vasos sanguíneos. ¿Sí? Acá lo dice, vasos sanguíneos. Todos son vasos sanguíneos. Simplemente, bueno, cada uno tiene su característica. Estos vasos sanguíneos son más pequeños, los capilares, son los más pequeñitos de todos, pero bueno, son súper importantes para que haya intercambio. Ojo, no solo en los pulmones y en las células. ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema digestivo? La absorción que ocurre en el intestino delgado es el fenómeno por el cual los nutrientes pasan a la sangre. No sé si lo recuerdan, deberían recordarlo. Pero ¿qué hay? Sí, a través de las vellosidades que tiene el intestino. Exactamente. ¿Y a dónde? O sea, esas vellosidades están conectadas con capilares también. Entonces, los capilares del intestino también absorben nutrientes. Y los capilares, o sea, en todos lados tenemos capilares. Vos cuando te pinchás un dedo para controlar la glucemia, ¿sí? Te sale una gotita de sangre. Pero no perforaste una arteria ni una vena. Y sale sangre igual. ¿Cómo? ¿Por qué sale sangre? Porque en realidad lo que te pinchaste fueron algunos capilares. ¿Sí? Entonces, son tan finitos que, bueno, que sale sangre, pero sale sangre, aunque sea un capilar. Entonces, los capilares están en la piel, o sea, te raspaste y te sale sangre. Obviamente, en los alvéolos pulmonares, en el intestino, en todos lados hay capilares. ¿Sí? Y justamente, la función fundamental de los capilares es poder intercambiar sustancias con el órgano que esté en contacto. ¿Sí? Le deja vitaminas a los músculos, le deja glucosa a los músculos, le deja oxígeno a las neuronas. ¿Bien? ¿Por qué tienen que ser tan finitos? Porque justamente las arterias y las venas tienen paredes muy gruesas. Entonces el oxígeno no puede atravesar toda esa pared gruesa de la arteria. Tiene que pasar por una pared muy finita, y esos son los capilares. Bien. Bueno. Bien, lo más importante lo hemos dicho, así que vamos a dejar de grabar esto. Guardar. ¿Qué guardar qué? Ah, mira.